Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva lección. Vamos a continuar hablando acerca de la morfología. Ya la semana pasada hemos visto lo referente a los morfemas derivativos. Ahora vamos a ver las siguientes palabras para iniciar nuestro tema del día de hoy. Tenemos ilegal, que indica que no es legal. Tenemos un prefijo y acá tenemos imperdonable, una situación que no se puede perdonar. Tenemos aquí deshabitado, que indica que no está habitado. Y por último, inquieto. ¿Cómo lo podemos definir? Aquella persona que no se encuentra quieto. ¿Qué de común tienen todas estas palabras? A ver, hacemos un poquito de memoria. ¿Cómo se llaman las partículas que se encuentran antes de la raíz? Se llaman prefijos. ¿Y qué de común tienen todos estos prefijos? Que tienen la misma significación. Todos indican negación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no se escriben iguales. Entonces, vamos a ver un tema muy importante acerca de, como les decía, el campo de la morfología, y nos vamos a ubicar en los conceptos de morfema, morfo y alomorfo. Nosotros ya hemos visto lo que corresponde al morfema, que era, a ver, vamos a acordarnos ahorita. ¿Qué visualizamos? Un árbol. Acá, varios árboles. Seguimos. Una niña y un niño. ¿Correcto? Nosotros conocemos el significado de las palabras, lo podemos determinar como conceptos, ideas, ¿no? ¿Qué tenemos de las cosas? Nosotros sabemos que, para afianzar un poquito, que el morfema es la unidad mínima significativa de la palabra. Pero si nos damos cuenta, todas son ideas, nociones que tenemos, tanto de significado en el caso de árbol, la idea de pluralidad, en el caso de árboles, la noción gramatical flexiva de niña y niño. Lo que vamos a ver ahorita es lo referido al morfema. El morfema es considerado como el elemento significativo más pequeño. En el caso de A, por ejemplo, ¿qué me indica? Que es femenino. En el caso de árboles, ¿qué me indica que es plural? Tenemos que ver la constitución de las palabras, ¿no? Es una unidad abstracta que corresponde al concepto o una información gramatical que se brinda de las palabras. ¿Cuál es la información gramatical? En el caso de el plural, porque ahí se ven tres arbolitos, ya podemos decir que son varios. En el caso de acá, ¿cuál es la información gramatical? En este caso, o para niño, ambos comparten la raíz o lexemaní, que es persona de corta. Pero acá, miren, vamos a centralizarnos en, ahora sí decimos árboles. ¿Cuál es la partícula o la idea que me trae a la mente la pluralidad? Es la partícula es. Acá vamos a ver en el caso de la niña. ¿Puedo decir niño? No, yo le digo que es niña. ¿Qué parte de la palabra me indica que es femenino? La A. Entonces ya estamos representando, escribiendo dentro de la palabra las partículas que representan a los conceptos o nociones gramaticales. La A para el género femenino, morfema flexivo, y la E también para el número plural, flexivo nominal. ¿Cómo se define esto? Se define como morfo. ¿Qué es el morfo? El morfo es lo que cualquier hablante pronuncia o escribe para significar algo concreto. El morfema es un concepto y todas las ideas generalmente son abstractas. Pero aquí ya lo estamos viendo representado a través de la letra A y de, en este caso, el morfema es. Dice
es lo que cualquier hablante pronuncia o escribe para significar algo concreto en una determinada circunstancia, es decir, cada una de las formas concretas, la A, concreto, la E, de un morfema en el plano fónico, lo que tú puedes apreciar, lo que tú puedes ver, visualizar, escribir, escuchar. Ya no es solamente una idea, sino está representado. ¿Y esto qué nos lleva? ¿Qué es lo que se ve ahí? Es un gatito. Es la idea, yo le digo gatito porque lo veo pequeño y bueno, ¿no? Entonces, es lo que representa. Miren cómo se está representando la palabra, la noción de pequeño a través del morfema ito. Sería un it sufijo o morfema flexivo de género. Entonces, los morfemas también tienen, así como el signo lingüístico, que es biplánico, tienen un significado que es la idea, concepto, noción que tenemos, y ahí lo representa un gato pequeño, la idea de pequeño, y el morfo es el significante, lo que escucho, lo que escribo. En el caso de acá es it, porque es pequeñito, ¿no? Entonces, el morfema es la idea, el concepto, y el morfo es la expresión real, concreta, que tú puedes escuchar o tú puedes ver. En este caso está escrito. Esa es la relación que hay entre morfema y morfo. Abstracto, concreto. Significado, significante. Ahora vamos a ver otra situación. Miren, lo que veíamos al inicio. Veíamos que un mismo concepto que es negación, imperdonable, ilegal, descontento, una misma idea se representa ya no solamente de una forma, porque la representación es el morfo, sino de varias formas. Por ejemplo, tenemos acá ilegal, anormal, infiel, impuntual, desleal. Todos tienen un mismo concepto, pertenecen a un mismo morfema, pero se representan de diferentes maneras. Es decir, es la variación del morfema en la pronunciación. La representación concreta morfo, pero aquí no hay un solo morfo, sino hay varias formas que representan un mismo concepto. Entonces, ese es el alomorfo, las distintas variaciones de un morfema en el plano fónico. Se puede presentar a nivel de la raíz, cuando al conjugar un verbo, por ejemplo, nosotros vemos que se modifica cuando el verbo es irregular. También veíamos que el castellano se forma de voces cultas y voces populares, las patrimoniales y las cultas. Ahí vemos el hijo y filial, pero corresponden a un mismo significado, a una misma noción o morfema. También se pueden presentar en los sufijos. Mire, la noción de femenino, concepto femenino, actriz, poetisa, zarina, alcaldesa, todo se indica la noción de femenino, pero se escriben de manera distinta. Esos son los alomorfos. Ahora vamos a ver un ejemplo, miren. Tenemos gallo, monje, vampiro, zar, ¿correcto? Tenemos dos alomorfos distintos para el rasgo o morfema femenino. En el caso de zar no hay representación. Nosotros sabemos que es masculino, pero no tiene una representación. Indica un morfo cero, ¿correcto? No se expresa. En el caso de gallina, monja, vampiresa, zarina, hay tres alomorfos distintos del rasgo femenino, que en este caso es ina, a, esa. Esos son los alomorfos, las variaciones de un mismo rasgo morfema. Importante para recapitular. El morfema es la unidad mínima significativa, es la idea. El morfo es la representación gráfica de un morfema, lo puedes escribir o lo puedes escuchar. Y el alomorfo son las diversas posibilidades o formas para expresar una misma idea. Y acá lo vemos. Morfema, idea de negación. Morfo, insano. Alomorfos, inútil, imposible, anormal, ilegal. Im, a, i son los alomorfos del morfema negación, que está representado en este caso al inicio por el morfo
in. Ahora vamos a ver qué correspondencia, qué vinculación entre morfema y morfo. Morfema, idea, morfo, representación. Y vamos a ver como primer caso. No siempre corresponde a un morfema un morfo, es decir, a una idea no siempre hay una representación. Esto ocurre, dice, a veces ocurre que un morfema, o sea, significado, no tiene una representación que lo exprese. En el caso, por ejemplo, acá vemos árbol. Vemos uno, nosotros, es singular, decimos. Pero cuando hacemos el análisis de la palabra, morfema singular, ¿correcto? Hay uno solo. Pero no encontramos en la palabra una expresión que me dé a conocer que está en singular. Es decir, no tiene representación. Por eso yo le pongo ese símbolo y le digo que es morfo cero, aquel que no tiene representación. El morfo cero no tiene representación. En el caso, por ejemplo, de doctor también, sé que está en masculino, pero ¿dónde está el rasgo? En el caso de análisis, así lo pluralice, los análisis tampoco tiene algo que lo evidencie. A ver, vamos a ver aquí. No siempre corresponde un morfo a un solo morfema. Y tenemos aquí la palabra cambió. Ahí tenemos un morfo flexivo en el caso de O. Miren, ¿qué representa O? Cambió representa indicativo, lo está haciendo, tiempo pasado, número singular, él cambió, tercera persona y el aspecto perfectivo porque ya se culminó la acción. Entonces nos estamos dando cuenta que un morfo representa a varios morfemas. ¿Correcto? En el primer caso vimos que no tiene representación. Ahora sí tiene representación, pero tiene varias ideas. A eso se le llama morfo sincrético. Este es el caso en que un solo morfo puede asumir la expresión de varios morfemas. En este caso estamos hablando del morfo sincrético, que en una sola forma reúne varias informaciones. A este fenómeno se le denomina amalgama, la idea de que un morfo puede representar varias informaciones. Cuando un morfo corresponde a un solo morfema, por ejemplo, miren, vamos a ver. Acá tenemos niña, ¿correcto? La letra A, el morfema A, ¿qué me indica? Femenino, ¿correcto? El morfo es A. Así diga niña, hermana, tiza, leona. La A va a seguir siendo femenino. Es decir, un morfema corresponde a un solo morfo. Dice, un morfo ya no asume la expresión de varios morfemas, sino de uno solo, y a ese se le llama morfo analítico. A diferencia del morfo sincrético, que brinda bastantes informaciones, el analítico solamente uno. Cuando varios morfos corresponden a un solo morfema, ya hemos visto en el caso del morfema de negación, ¿no? Pero miren acá, tenemos el caso de la palabra dormir. Dormimos, duermo, dormirán. En el caso de ser, yo soy, él es, nosotros somos. Entonces nos vamos a dar cuenta que la palabra básica donde se corresponde a la información se puede presentar de diversas maneras, pero corresponde a un mismo significado, ¿no? Entonces, eso es en el caso de los alomorfos. Varios morfos, o en este caso alomorfos, corresponden a un solo morfema, un solo significado. ¿Correcto? Bueno, aquí nos vamos a quedar. Ya vieron la correspondencia entre morfema, morfo y alomorfo. Ahí tienen información precisa, imágenes que les pueden pues explicar todo el contenido. Van a hacer su esquema respectivo y de ahí van a desarrollar cada una de las actividades que se van a proponer. Media hora antes de terminar la clase nos vamos a conectar en Zoom para poder aclarar las dudas que tengan. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, a trabajar con esmero, con bastante orden y dedicación. Gracias.